Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta sesión y vamos a mirar, pues ya como tal, la homilética. Hasta ahora hemos visto por qué la Biblia tiene autoridad, cómo fue producida, cómo interpretarla correctamente. Y hoy llegamos a la siguiente pregunta: ¿cómo se predica la Biblia? Y este tema pues tiene muchas variantes, tiene muchas corrientes. Ya hemos hablado de que existen muchos tipos de predicación: temática, explicativa, comentativa. Y bueno, yo más que enseñarles los tipos de predicación, yo les voy a dar la homilética que yo considero que es la que debe tener la iglesia, que es la expositiva. Entonces, vamos a ver qué es un sermón, por qué sería un sermón expositivo, qué es el estándar actual, de hecho, en la Iglesia Reformada, cuáles son sus partes, cómo se construye un bosquejo desde el texto y qué errores hay que evitar. Al final van a tener una tarea en concreta para presentar en una de las clases presenciales. Entonces, vamos a ir como tal a nuestra clase. Así que, ¿qué es la predicación y por qué importa para un anciano de iglesia? Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, persiste en ello, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estamos en 2 Timoteo 4:2. Predicar, amados hermanos, no es compartir pensamientos espirituales. No se trata de motivar con historias, no es dar consejos prácticos, no es leer versículos y comentar lo primero que viene a tu cabeza, mucho menos consejos que hayamos encontrado en el trabajo, sobre todo si estamos en el área de la salud mental o a veces capacitaciones que se dan a los que son docentes, que hay una tentación, pero no se trata de eso. Predicar sí es exponer fielmente lo que el texto dice, lo que significa y lo que exige. Y me gusta mucho este concepto porque está relacionado con algo que se llama predicación expositiva experiencial. El predicador no habla de la Biblia, habla desde la Biblia y vive la Biblia, experimenta lo que predica. Su autoridad no es propia, evidentemente. La predicación no tiene autoridad porque yo sea pastor, porque tú seas anciano. Es la autoridad del texto la que se expone. Y quizás es la parte que quizás choca un poquito con nuestra idea de autoridad. Pero bueno, ya iremos explicando esto. Porque esto es lo que les importa a ustedes como ancianos, porque la Constitución nos llama a ser aptos para enseñar y capaces de exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen la verdad de Cristo. Entonces no necesitan ser grandes oradores, no necesitan hacer muchas cosas que pues vienen siendo prácticamente trucos, pero sí necesitan saber cómo se estructura un mensaje fiel a la palabra. Ahora, quiero contrastar algunos tipos de mensaje y vamos a ir a lo que es, por ejemplo, una exposición temática frente a una predicación expositiva. Hay dos tipos principales de sermones y estos son los que van a encontrar casi donde sea. Entonces, el expositivo es uno que parte del texto, un texto bíblico específico, y deja que ese texto determine el tema, la estructura y la aplicación. ¿Sí? Entonces, el temático parte del tema y busca los textos que sustenten. Por ejemplo, estas predicaciones del Día del Padre, Día de la Madre, ya tienes el tema y ya tú buscas los textos de casi que de pretexto, ¿no? Quizás no como tal, pero hay quienes sí lo hacen así. Y en cambio, si yo agarro, por ejemplo, Génesis 3 del 1 al 6, Génesis 3 del 1 al 6 me va a dar el tema, me va a decir lo que está pasando y cómo aplico eso a la iglesia al día de hoy. Entonces esa es la diferencia entre la parte temática y expositiva. Ambas predicaciones tienen su lugar, como lo hemos visto, pero la tradición reformada
ha hecho hoy día, estamos en 2026, el estándar expositivo. La predicación expositiva, hoy es lo que se predica, y hay razones de peso para eso que vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. La diferencia práctica es que en el expositivo el texto manda, en el temático el predicador selecciona, y cuando el predicador selecciona demasiado hay riesgos de uno de los problemas que vimos la clase pasada, la eisegesis, de poner en el texto lo que ya queríamos decir. Aumenta este peligro considerablemente. Entonces vamos a ver por qué el expositivo es el estándar reformado. Pablo dice que a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:27, no me he abstenido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ese es el ideal de la iglesia reformada, es el ideal de la iglesia de Cristo, predicar todo el consejo de Dios. No solamente partes que te gusten o tus favoritas, la que convenga en ese momento, sino todo el consejo. Y hay 4 razones por las que el expositivo es el estándar. Primero, la escritura es suficiente. Esta es una premisa que se tiene, que se cree, pero pareciera que no se cree. La escritura es suficiente. ¿Sí? Y esto para Pablo mismo, que está diciendo que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, el predicador que se expone el texto confía que la palabra hace su propio trabajo independiente de el que nosotros podamos llegar a hacer. Entonces, eso es predicar expositivamente, confiando en que la palabra hará lo suyo. Lo segundo es que el texto protege al predicador. Cuando el texto manda, el predicador no puede evitar temas incómodos. Predica lo que está, y eso protege la tentación del predicador solo lo popular. ¿Sí? Porque podríamos ser tipo de predicador de tendencia, y eso no es parte de lo que el Señor dice. La tercera es que la forma que nosotros le vamos a dar a la iglesia para su madurez, una iglesia expuesta sistemáticamente en la escritura, aprende a pensar bíblicamente, no solo a recibir conclusiones del predicador. Y bueno, ya hemos hablado de Nehemías 8:8, es el modelo. Debemos leer el texto, poner el sentido y producir comprensión. Eso es todo. Entonces, no hay que complicarse en ese sentido. Ahora, nosotros tenemos que ir viendo que el sermón expositivo, bien estructurado, tiene 6 partes, y lo vamos a ver una por una. Número 1, el texto base, el pasaje específico del sermón que se expondrá. Todo el sermón fluye desde el texto y vuelve a él. Sin un texto base claro, no hay sermón expositivo, hay una charla bíblica. Podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero no es un sermón. Entonces, 2, la introducción. Abre la necesidad del texto, engancha la atención, plantea la pregunta que el texto responde, termina la idea central. Esto no puede ser más de 10% de tu tiempo. Y yo, por ejemplo, tengo pensado que un sermón bueno, preparado, debe durar entre 30 y 40 minutos. Podría ser de 20, claro, pero es que para que tú hagas un sermón de 20 minutos tendrías que dedicarle muchísimo tiempo, pero de verdad muchísimo tiempo, para ir cortando. Es como si ya tuvieras el círculo, pero le quieres poner detalles, ¿no? Amenorar el tiempo en un sermón es poner esos detalles, y cuesta mucho trabajo sin perder fidelidad. Entonces, usualmente no van a tener ese tiempo porque ustedes trabajan, y usualmente también el pastor no suele tener ese tiempo para hacer eso, esa parte de ir resumiendo, ir pensando, ir estructurando. Así que pues
tengan en cuenta cuánto tiempo, o sea, que no puedes tardar más de 3 4 minutos de tu introducción, ¿ok? Entonces, digo, suponiendo el estándar de 30 minutos, claro, creo que o sea, es que el tiempo va a mandar mucho el cómo vas a estructurar los demás, pero un 10% es suficiente para la introducción. Después va la idea central, una sola oración que resuma todo el texto y lo que debe producir. Todo sermón tiene una idea central. Si no puede decirla en una oración, no está listo para predicar. Usted tiene que tener la capacidad de decir, no, que Génesis 3 del 1 al 6 habla sobre la tentación, habla, por ejemplo, la última vez que lo estudié, yo llegué a la idea central del deseo que tenemos de rebelarnos, de ser independientes, ¿no? Otra vez que tomé una idea central de ese mismo pasaje, fueron varios, ¿no? Va cambiando tu perspectiva. Entre más analizas el texto te das cuenta que tal vez hay más de una idea central. En ese pasaje solo hay una, pero vamos, le vamos dando sabor, le vamos dando cambios, si es para jóvenes, si es para adultos. Entonces, pues hay una idea central que tú tienes que decir en una sola frase. 4, tiene que tener un cuerpo, o también le llamamos puntos de desarrollo, que pues deben ser de 2 a 4 puntos que fluyen del texto, que finalmente son los movimientos del texto. Y estos movimientos no los pongo yo, los pone el texto. Los puntos deben estar del texto mismo, no en la imaginación de nosotros. 5, la aplicación. Una predicación sin aplicación fue un monólogo, no fue una predicación. Porque el texto debe transformar mi vida, la vida del oyente, y debe fluir de la interpretación. La aplicación sin exégesis es moralismo, eso ya lo hemos hablado y que hay que tener mucho cuidado. La exégesis sin aplicación es academismo. Entonces academicismo, perdón. Entonces, pues está padrísimo que nosotros investiguemos que quiera la serpiente, si podía o no ser Satanás, y está padrísimo mirar el tiempo de Adán y Eva, exactamente dónde estaba el huerto del Edén, y empezamos a ver, no sé, autores, a Edward Young, a Trempen Longman, a Archer, y empezamos a mirar, y está padrísimo. O sea, yo sé que está padrísimo esta parte de ir investigar y ir viendo cuántas cosas son mito, cuántas cosas son realidad, cuántas cosas sí dice el texto, cuántas cosas se le fueron añadiendo los predicadores. Está muy bien, hermanos, que hagamos eso, porque es parte de la predicación. Está muy bien, y podríamos dar más ejemplos, pero a lo que voy es que si mi predicación no trae una aplicación para tu vida, entonces Dios no habló, no predicó, no hubo profecía, no fue la palabra de Dios aplicada a nuestra vida. Por eso es tan importante esta parte de la aplicación, si no solo hicimos una investigación académica. Entonces, 6, y la conclusión, como todo tiene un principio, también tiene un fin. Entonces tienes que recapitular la idea central, llamar a la respuesta. Entonces ustedes como iglesia, ¿no?, tienen que hacer esto. Y el último versículo, escuche, debe ser la Biblia, no el predicador. Entonces a mí me gusta eso, que vuelvas a leer el versículo central, ¿no? Entonces es eso. Pues vamos a la idea central, que es el corazón del sermón. La idea central merece su propia diapositiva, porque es el error más común que se ve en la preparación de sermones: predicar sin saber exactamente qué se está predicando. Y dirían por ahí, dicen que soy mucho de ponerme el parche, pero es que, hermanos, hay cosas en las que yo considero que más o menos domino y como que me atrevo más, ¿no? La educación, Nuevo Testamento, los evangelios, por ahí me atrevo más, ¿no?
Pero honestamente yo no me considero un buen predicador sí, no, en general no me considero un buen predicador. Por lo que sí me da, no sé, decir estas cosas porque pues, no me considero bueno. Pero por lo menos considero que evito o trato de evitar los errores que yo veo que se cometen más. Entonces, me gustaría que esa fuera la mentalidad. No tratemos de ser buenos predicadores, tratemos de no imitar errores. Entonces, la regla es simple. Si no puedo decir una oración, mi sermón no lo puedo predicar. ¿Sí? Es simple. La fórmula, por ejemplo, podría ser, este señor nos enseña que la afirmación del texto para que la iglesia, entonces, más o menos por ahí. Entonces, veamos la diferencia de esto. Primero, lo malo. Hoy vamos a hablar sobre la fe, ¿no? Es un tema, no es una idea. ¿Sí? No dice qué afirma el texto ni qué debe producir. Segundo, está todavía incompleto. La fe es importante para el cristiano. Puede ser verdadero, pero está muy genérico, ¿no? Entonces, y la idea central completa sería más o menos así. Hoy hablaremos de Hebreos 11:1, que enseña que la fe es la certeza de lo que se espera para que la iglesia confíe en las promesas que Dios tiene para ella, aunque no las vea cumplidas todavía. ¿Verdad que cambia mucho? Es un texto específico, la afirmación del texto y el propósito pastoral de la predicación. Eso es una idea central. Entonces, esto no lo estoy diciendo para que cuando vaya a predicar a alguien tú vayas y le preguntes, oye, ¿cuál es tu idea central? No, sino pregúntatelo a ti mismo, ¿sí? Entonces, y muchas veces cuando no puedas decirlo así de concreto, te vas a dar cuenta de que, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Voy a predicar y todavía no comprendo muy bien lo que voy a decir. Pasa, hermanos, ¿sí? Pasa, pero hay que tratar de que no pase, porque sí. Entonces, vamos a ir viendo el bosquejo, ¿no? Del texto al bosquejo, un paso a paso. Primero elige un texto. Yo aquí les doy lo que considero más fácil de predicar para todo el que está aprendiendo: David y Goliat, el fariseo y el publicano. Otra que está más o menos sencilla es la de las parábolas de Jesús en Mateo 13, porque algunas ya traen la interpretación. Hay otras que se complican un poquito más, pero en general las parábolas son muy fáciles de predicar y de investigar. Entonces, elige un texto. En Primera de Juan, probablemente Judas sería la más fácil de trabajar completita, porque es un solo capítulo. También Filemón. ¿Por qué? Porque después de que eliges el texto, tienes que leer el libro completo. El texto debe tener una unidad de pensamiento completa. Entonces, una vez que lees todo el libro y entiendes de qué va, te puedes apoyar de diferentes herramientas, en el sentido de mirar bosquejos. Lees todo el libro, lees un bosquejo, lees otro bosquejo de los libros, donde te dicen de capítulo a capítulo tal, dice esto, de tal, a esos bosquejos me refiero, a los bosquejos del libro. Después observa el texto, aplica los 3 pasos que ya aprendimos: la observación, interpretación y aplicación. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Note las palabras clave, lo que se repite, la estructura, el flujo lógico, el contexto. 3. Encuentre la idea central. ¿Cuál es el punto principal que el autor bíblico quería comunicar? No lo que tú quieres o lo que te parece más interesante, lo que el texto dice.
4. Construye los puntos desde el texto. Los puntos deben ser divisiones naturales del texto. Cada punto expone una parte del pasaje, no temas porque estos temas pues pueden parecer paralelos, inventados, entre otras cosas. Entonces no deben ser temas. 5. Derive la aplicación. ¿Qué principio eterno hay? ¿Cómo se aplica esta iglesia, esta misión, congregación? La aplicación viene del texto, no es añadida después. 6. Redacte la introducción al final. Solo puede introducir bien algo que ya sabe a dónde va, que es lo que me encanta del Evangelio de Mateo, porque justamente termina como empieza: id y predicad a todo el mundo, a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, al final dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Y en el capítulo 1 dice: Emmanuel, Dios con nosotros, y Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, es maravilloso, y eso es lo que ustedes tienen que buscar, que al final de todos los análisis hacen la introducción. Por ejemplo, después de leer Corinto, su contexto social y todo eso, recuerdo que un pastor usó la analogía de una serpiente y un monje, ¿no? Que al final la serpiente por su naturaleza muerde y el monje ayuda. Entonces, que es necio esperar algo diferente de la naturaleza que ya se tiene. Y de ahí se basa para dar un sermón muy bonito. Entonces, pero vamos, esa introducción vino del análisis de todo el libro de Primera de Corintios. Entonces, ahí es donde tiene que haber esa introducción al final. Entonces, escriba la introducción después de tener el cuerpo completo de su sermón. Vamos a un caso práctico. Juan 3 del 1 al 8. Yo creo que es un pasaje que ya hemos estado trabajando y es el proceso aplicado a un texto que ya conocemos. La conversión, o bueno, la conversación de Nicodemo. Entonces, el texto, finalmente, léanlo despacio. Yo lo voy a leer aquí rapidito, pero ustedes pueden poner pausa y leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Respondió Jesús: el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La idea central, ¿cuál sería? Aquí no se maten mucho, hermanos. Léanlo, vayan razonando conmigo y vayan conmigo en general. Ya va a haber tarea para que ustedes razonen solos. Entonces, ¿cuál es la idea central? Entrar en el reino de los cielos requiere nacer del espíritu. Una oración. Ahora, justamente todo el bosquejo sirve a esa idea. Finalmente es donde vamos a ir hablando. Y por ejemplo, nosotros vamos a dar cuenta que hay ciertos movimientos. Si se dan cuenta, el 1 y el 2 nos dice unas cosas, que la religión no alcanza. Que los versículos 3 y 4 nos habla que el nacimiento es absolutamente necesario. Y finalmente, el desierto, ¿se acuerdan? Este hebraísmo es muy importante. Esto siempre es un punto singular. Los desiertos, amén, amén, en verdad, en verdad. Entonces, del Señor, pues ya esos versículos 5 al 8, es la obra soberana del Espíritu Santo, no del hombre. El viento sopla donde quiere. Entonces, ya tenemos con eso nuestro bosquejo. Ahora, finalmente, vamos a la aplicación. ¿Está confiando en su historial religioso o en la obra del Espíritu? Y la conclusión vuelve al texto en San Juan 3:5.
El que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El sermón cierra con la misma palabra de Dios. Ya les di la predicación del domingo, digo. Entonces, está sencillísimo, ¿verdad? Aquí es donde nosotros tenemos que, pues, obviamente, ya aquí estamos presuponiendo muchas investigaciones, pero sí, vamos a aplicarle exégesis. Ahora, los puntos del sermón no se inventan, se descubren en el texto y hay 3 métodos para encontrarlo. Las divisiones naturales del párrafo, como vimos en Juan, el 1 y 2, el 3 y el 4 y el 5 al 8. Pero también hay otro que es el progreso del argumento entre la lógica. Esto lo vamos a encontrar más en las cartas del Nuevo Testamento. Causa y efecto, problema-solución, afirmación y evidencia. Hebreos 4 del 14 y 16, por ejemplo, primero dar una afirmación, el sumo sacerdote, y luego la razón que entiende nuestra debilidad, y luego la conclusión, acérquense entonces confiadamente. Esos 3 puntos ya están en el texto, de manera lógica. Entonces, bueno, ustedes búsquenlo y confirmen lo que les estoy diciendo. Igual Romanos 8, 28 al 30. ¿Qué pregunta responde cada sección? Las preguntas son los puntos. ¿Qué promete Dios? El versículo 28. ¿Por qué puede cumplir? Por el 29. ¿Cómo lo cumple? El 30. Y esas 3 preguntas, 3 puntos. Entonces, recuerden, son 3 maneras. Las divisiones naturales del párrafo, que va a ser la más común. Luego la progresión de argumentos, que va a ser prácticamente, estás en una carta del Nuevo Testamento, casi que vas a tener que hacer esto. Y pues las preguntas del texto, pues se ve cuando hay más de 2 preguntas o más de una pregunta diferente. Entonces vamos a ir a la siguiente parte, la introducción y la conclusión, que es lo último. Yo recuerdo en la iglesia anterior donde estaba en 1 Reyes 18 viendo la parte de donde Elías le dice a los Baales, bueno, al pueblo de Israel, elegid, o Jehová es Dios o Baal es Dios. Entonces recuerdo que ya tenía todo mi sermón y me encantaba y me encantó mi sermoncito. Y entonces eso fue como el viernes o el jueves, porque recuerdo que me daba mucho tiempo para preparar el sermón. Pero viernes me acosté pensando en la conclusión e introducción. El sábado fue una visita, algo así, algo rapidito de 1 hora, y me la pasé pensando todo el día. Ya de ahí fue a los jóvenes, como a las 6, a las 8 regresé a la casa y empecé a sentir la desesperación. No encontraba la introducción y conclusión. Entonces hay que entender esto, porque probablemente no hay que complicarse tanto como me pasó aquella vez, y para eso hay que entender para qué es la introducción. Tiene que crear la necesidad del texto. El oyente debe llegar a preguntarse cómo se resuelve esto, y la respuesta es el texto que se va a predicar. ¿Cómo se construye? Entonces tiene que haber una tensión real, y aquí es el problema, porque tienes que hacer una pregunta, un problema, una constricción de vida. Yo recuerdo que al final terminé usando un ejemplo de Matrix, no me encantó, pero funcionó. Cuando se les da las dos pastillas a Neo, ¿no? Pero bueno, no pude conectar con la juventud, porque eso es más de nosotros para arriba. Entonces hay que conectar con esa tensión del texto, enuncie la idea central, no cuente el sermón completo en la introducción, que bueno, a mí me pasa mucho eso, doy como que un resumen al principio y luego como que lo desarrollo, ¿no? Entonces recuerden, 10-15% de tu tiempo que tú estás ya proyectado es lo que debe durar tu introducción. Entonces vamos a la conclusión. ¿Para qué sirve? Pues yo creo que si se hizo bien todo lo anterior, esta es una consecuencia lógica, porque recapitula la idea central, llama a respuesta concreta,
Se suele poner la aplicación para jóvenes, para nuevos creyentes y para creyentes. Debe cerrar el sermón con una escritura, con la palabra de Dios y con una llamada a la acción o a la adoración. Entonces, el problema es volver a predicar el sermón en la conclusión y terminar varias veces de que le llaman que no aterriza, que no aterriza, que no aterriza. Y aquí les voy a dar un consejo. Cuando vayan en la conclusión, ustedes van a tener usualmente su Biblia abierta. Y entonces dicen, amados hermanos, bueno, usualmente tienes el bosquejo, dices lo que vas a decir y ya vas para la oración final y te vas a terminar. Cierra tu Biblia. Y amados hermanos, es por eso que nosotros debemos, y hay que recordar lo que, claro, la parte de memorizar el texto central también es importante, no se lo había dicho, o tenerlo anotado por ahí. Pero cierras tu Biblia y das esa última aplicación y terminas pues cerrando la Biblia. Tienes que mostrar que ya vas a aterrizar. Cierras tu Biblia o tienes una frase. Yo, por ejemplo, he escuchado mucho esta. Puede que no me hayas puesto atención el resto de la predicación, pero ponme atención ahora. Y entonces ahí es donde viene la conclusión. Entonces, no, a veces se suele terminar con una historia en vez del texto. El detalle con esto es que finalmente te va a dejar con la historia y no con el texto al final, y la gente se va a acordar de la historia nada más. Entonces ese es el detalle con ello, vaya. Decir finalmente para cerrar y por último, no lo digamos, que se vea en acción, en cerrar la Biblia, que se vea en nuestra posición, se vea en nuestra mirada al voltearnos a ver a todos, en eso, pero no en lo que estamos diciendo, va. Entonces, porque finalmente la conclusión pues es muy importante. Entonces vamos a continuar con la aplicación. Y la aplicación es donde más se cometen errores y es el eslabón que conecta la exégesis con la transformación. La regla es simple: la aplicación sin exégesis es moralismo. ¿Sí? Es moralismo. Y la exégesis sin aplicación es academicismo. Los dos extremos son problemáticos. El predicador que nunca llega a la aplicación es un profesor universitario, y el que aplica sin exégesis es un motivador psicológico, pero no es predicador. Entonces, 4 principios para una buena aplicación es: primero, pregúntate qué debe cambiar. La creencia, la actitud, comportamiento. Algo concreto. No sean más espirituales. No. Eso no sirve. Segundo, considere para quién. Hay no creyentes, creyentes en crisis, qué problemas tiene la iglesia. La buena aplicación reconoce que no todos llegan al texto desde el mismo lugar. Entonces hay que analizar esta parte. Es parte de conocer a la gente que le predicas. 3. Aplique durante el sermón, no solo al final. Pon microaplicaciones en cada movimiento, en cada punto, en cada una de estas cositas. Pon una pequeña aplicación y al final solamente das como que la aplicación definitiva. Entonces el cuarto es el más importante: que la aplicación pase por Cristo. No sé mejor o pelea tus batallas como David, no. Cristo. En Cristo, por la gracia del Espíritu Santo, tienes los recursos para esto. Sin evangelio, la aplicación es carga sin poder. Tiene que redundar en Cristo. Si no termina en Cristo, no predicaste. No eres diferente a uno de estos mentirosos que predican cualquier cosa, ¿no?, para su beneficio. Entonces, Cristo debe ser nuestra vara. Entonces, errores comunes al predicar, y es lo que debemos identificar y evitar. Hay 6 errores. Uno es
sermón sin texto real. Hay un versículo en la carátula, pero el sermón no viene del texto, viene de las ideas de nosotros. Entonces el texto, recordemos, debe contraer el sermón, no decorarlo. 2, 3 sermones en uno, demasiados puntos, demasiados temas, demasiadas aplicaciones. El oyente sale pero confundido, y lo que termina haciendo es que lo que termina evidenciando es que no tuvimos el tiempo de estudiar. Mejor predicar un texto bien que 3 mal. Entonces, error 3, la introducción interminable. Si dura más de 15% del tiempo total, está mal. Un sermón de 30 minutos no debería ser más de 3 minutos, mucho 4 minutos tu introducción. Entonces, error 4. La aplicación moralista, hermano, este es el error más común que he escuchado en todas las iglesias, o sea, pero en todas. Y ya tú no sabes si romperte las ropas, no sabes si no, la verdad que el moralismo es peor que el cáncer, o sea, y lo digo en serio. O sea, está destruyendo la iglesia por dentro. Entonces, sé mejor, esfuérzate más, es que tú tienes que y tú debes de. Sin evangelio, sin Cristo, sin gracia. La aplicación, recuerden, siempre debe pasar por Cristo. Entonces, 5. El predicador como protagonista. Yo. Y yo. Es que, con mucho respeto, y si alguien más allá de usted lo ve, igual, con mucho respeto. Es que mi hijo, es que mi esposa, es que yo. No está mal tener un ejemplo de vida, pero no entiendo por qué siempre nos ponemos de buen ejemplo. Como si fuéramos buenos. Como si fuéramos Cristo. Como si fuéramos los salvadores. No. Entonces, el predicador no puede ser el protagonista. Llena de historias de ustedes, sus opiniones, sus experiencias y poco texto. Ojo, que si tienes una experiencia tremenda y que conecta con lo que estás predicando, adelante. No estoy prohibiendo ni estoy criticando el hecho de que compartamos nuestras experiencias y vivencias, porque es parte de las aplicaciones muchas veces, pero no puede ser un yo-yo. El predicador es el siervo del texto, no el protagonista. Somos siervos del texto, y si puedo decir algo que me pasó y que hice negativamente, que me porté mal, que me equivoqué acá, y el texto dice esto, y fíjense, hermanos, que a mí me pasó esto. Entonces yo no sé si soy más pecador que la mayoría, pero en verdad que miro una vez más como la palabra de Dios es real. Y se aplica a mi vida y me sigue corrigiendo, y yo sé que puede seguir corrigiendo. O sea, me explico, o sea, eso es un ejemplo, no que me acabo de inventar ahorita, así que no me hagan muchísimo caso. Entonces, el error 6, sin conclusión clara. El sermón se detiene pero no concluye. No hay llamado, no hay cierre. Toda buena conclusión tiene recapitulación, llamado y en escritura al final. Entonces, vamos a ir viendo cómo evaluamos un sermón. Como ancianos, ¿cómo evaluamos un sermón? Estas preguntas no son para criticar a un predicador, son para proteger la doctrina de la iglesia, y recordemos que esto es parte de lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Grábense ustedes mismos y júzguense ustedes mismos, y así es como mejora, a menos yo he mejorado, no hay otra manera. Entonces, pregunta 1. ¿El sermón tuvo un texto base claro y expuso fielmente? ¿La idea central fue clara y vino del texto? ¿Sí? Son estos 2 puntos de principio. ¿Por qué? Porque incluso puede ser que tú mismo hayas ido con una idea a predicar y hayas predicado otra cosa, ¿no? 3. ¿Los puntos surgieron del texto o fueron impuestos sobre él? 4. ¿La aplicación fluyó de la interpretación o fue moralismo añadido? 5. ¿El evangelio y la gracia estuvieron presentes o brillaron por su ausencia? 6. ¿Algún punto doctrinal fue impreciso, contrario a la confesión? 7. La congregación, la iglesia salió sabiendo qué creer, sentir y hacer diferente.
Si las respuestas a 7 preguntas son satisfactorias, su sermón probablemente es fiel. Si hay problemas en alguna, el anciano tiene criterio para señalarlo con fundamento, no por gusto personal, sino por fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, eso de esas 7 preguntitas. Entonces, vamos a mirar su rol específico. El anciano no es el pastor principal, pero sí es guardián de la doctrina, ¿ok? Entonces puede presidir cultos y exhortar sin problema, ¿verdad? Según la Constitución, el anciano puede hacer esto, dar exhortaciones breves. No necesita dominar la homilética completa, pero sí necesita poder estructurar un mensaje coherente de 10 a 15 minutos y el del domingo, ¿no? Lo segundo es que el anciano evalúa la sana doctrina de la predicación. El que sabe homilética puede detectar cuando un mensaje tiene errores doctrinales o hermenéuticos. Tercero, supervisa la predicación en las misiones y células. Por eso es que están en las células, hermanos, para checar esto. Puede orientar a líderes emergentes sobre cómo preparar la enseñanza bíblica correcta. Y cómo no, o sea, ustedes empiezan a preparar a uno que está ahí empezandito y llega un punto y tiene que llegar a un punto en el que ya no le puedes enseñar más y entonces le dices, ¿sabes qué, mijo? ¿Sabes qué, mija? Hasta aquí puedo. Ya necesitas ir con el pastor para que te siga enseñando. Y claro, siempre se van a encariñar contigo, y te van a seguir respetando, aunque llegasen a aprender más. Pero es parte del discipular. Entonces, cuarto, si un predicador visitante o un líder de célula le enseña errores, el anciano tiene la autoridad y criterio para señalarlo con fundamento y no por gusto personal y con mucha cautela también. No queremos hacer un pleito, ¿verdad? Aunque a veces y casi siempre termina en pleito. ¿En qué sentido? Porque hiere nuestro orgullo. A veces sí hay mucha sabiduría y no termina mal. Pero normalmente quien está mal en la escritura también le falta madurez. Entonces ahí donde nosotros tenemos que mostrar nuestra madurez. Entonces, bien, amados hermanos, escuchen este video unas 2 veces y vamos a dejar su tarea. Pero esto es en teoría para el sábado 8, pero pues ya sabemos cómo va a estar la situación. Entonces ya iremos platicando esto por ahí. Filipenses 4 del 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Léanlo en su contexto completo. Necesitan leer el pasaje. Construyan un bosquejo escrito con base, la idea central en una oración. 2 o 3 puntos, aplicación y conclusión propuesta. Preparar 10 minutos para presentar ese bosquejo oralmente, lo van a enseñar físicamente. No predicarlo completo, sino explicarlo. Y cuarto, identificar cuál error hermenéutico sería más fácil cometer en ese texto. Entonces, en estos sábados vamos a presentar este bosquejo. Es muy probable que sigamos avanzando en línea, así en grabaciones, y ya en su momento iremos viendo estas partes. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, preguntas para reflexionar son estas. Piensa en tu último sermón, responde estas preguntas, los 6 errores al predicar que vimos, lo has escuchado en la iglesia o en otra iglesia. Tuviera que dar una exhortación de 10 minutos mañana en la iglesia en Filipenses, cómo organizaría el tiempo, en dónde empezarían. Por ahí hagan esto, pónganle pausa y háganlo, por favor. Y pues nos vemos el sábado, primero Dios, y que Dios les bendiga grandemente y a sus familias.